El título, hermanos, de este mensaje es "Hay cosas mucho más importantes". Vuelvo a repetirle el título de este mensaje, hermanos: "Hay cosas mucho más importantes". Vamos a orar, hermanos, de ahí estaremos abriendo nuestras Biblias en Colosenses, por favor, y posteriormente haremos una lectura. Oremos, hermanos. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias, Dios mío, por el tiempo y la vida que tú nos concedes. Al estar aquí, mi Dios, gozándonos, hemos escuchado, Señor, una bella enseñanza, Padre. Sabemos que el único dueño de la iglesia eres tú, Señor Jesucristo. No confiamos en el brazo del hombre, no confiamos, Señor, en lo que pudiera hacer el hombre, sino tú, Señor Jesucristo, como el fundador de la iglesia, de tu propia iglesia, Señor, porque la compraste con tu sangre preciosa. La lavaste, Señor, la purificaste, Padre, y tú la has de tomar para tu gloria y tu honra, Señor. Es por ello, Señor, que también nos hemos gozado en los himnos. Si pusimos atención en los himnos, Señor, realmente tienen una carga espiritual muy importante. Y en esa carga espiritual, Señor, podemos aprender valor, confianza, el anhelo, alegría, el servirte, Señor. El saber que tu palabra es viva y tu palabra nos abra nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, que tu iglesia la tomes en este momento, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, a cada uno de nosotros. Toma el control absoluto, Señor, en esta hora. Sé tú con nosotros y nosotros en ti. Sé tú en mí y yo en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abran conmigo, por favor, sus Biblias en el Nuevo Testamento, carta a los Colosenses, hermanos. Me voy a permitir leerles, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo número 14, hermanos, de esta primera carta. Y de ahí, hermanos, estaremos desarrollando el tema de esta predicación. Dice la Escritura, hermanos, en Colosenses capítulo 1, del versículo 1 en adelante, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vemos, hermanos, al apóstol Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, escribiendo y exhortando a esta iglesia.
Pero hay ingredientes, hermanos, esenciales de los cuales el apóstol Pablo es y se dirige, hermanos, hacia esta amada iglesia, hermanos. Y son dos ingredientes, hermanos, por las cuales una verdadera iglesia cristiana, una iglesia que teme a Dios, guarda sus mandamientos y trata de perseverar en la gracia de Cristo, hermanos, no se deben de olvidar. Dos puntos muy importantes, hermanos. Dos puntos esenciales. Dice la palabra de nuestro Señor, si ustedes prestaron atención, dice así en el versículo 2, a los santos y fieles, a los santos y fieles, aquellos que han sido apartados del sistema del mundo y han venido al conocimiento, a la gracia de Cristo Jesús, y fieles, aquellos que se mantienen en su palabra. Pero por si fuera poco, hermanos, el apóstol Pablo no nada más se dirige a la iglesia. El apóstol Pablo resalta la virtud de aquel siervo que sirve para con Dios, hermanos. Esa virtud aquí usted la puede ver conmigo en Colosenses 1:7, cuando dice la palabra de nuestro Señor, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El apóstol Pablo, hermanos, habla a la iglesia, pero también exhorta y le hace recordar aquella función de aquel siervo de Dios, fiel ministro, hermanos, que a pesar de las inclemencias, a pesar de las oposiciones, a pesar de las tristezas, a pesar de amargura, hermanos, el siervo de Dios debe de permanecer fiel, hermanos. Amén. Pero hay algo, hermanos, que actualmente aqueja a las iglesias. Hay algo, hermanos, que sacude y hace temblar, hermanos. Y no lo digo al verdadero creyente, sino aquel que va caminando y va creciendo en la gracia de Cristo. Es el día de mañana. ¿Usted conoce el día de mañana? ¿Verdad que no? ¿Qué creen? Jesucristo sí lo conoce. Amén. Vamos a Lucas, por favor. Hay cosas mucho más importantes. Hay cosas mucho más importantes en qué pensar, en qué vivir, en qué esforzarse, en qué permanecer fieles, hermanos, y santos para con Dios, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 12 de Lucas, hermanos, hay aquí una trivialidad, hermanos, hay algo pasajero, hay algo banal, en la cual, hermanos, el Señor Jesucristo deja plasmada en su palabra y se expresa así, de la siguiente manera. Lucas 12, 13 en adelante. El rico insensato, ese es el título. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que comparta, dice que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Dios es dueño de todas las cosas. Amén. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro, dice, para sí tesoro
y no es rico para con Dios. Hay cosas, hermanos, mucho más importantes que lo que ofrece este mundo perverso, hermanos. Hay cosas más importantes en la cual el creyente, el cristiano, debe de pensar. Mi comunión con Dios, mi crecimiento en Cristo, la obra del Espíritu Santo sobre esta tierra, hermanos. Pero el hombre se afana, hermanos. El cristiano moderno se afana, hermanos. Podemos ver, hermanos, aquellos cristianos del siglo I, hermanos, como por causa del Evangelio de Jesucristo tenían que sufrir persecución, sacrificio, hermanos, muerte, con tal de agradar a aquel que les había perdonado todos sus pecados. ¿Qué es lo que hace hoy el cristiano moderno? Yo les voy a decir qué es lo que hace el cristiano moderno. El cristiano moderno, hermanos, se preocupa en tener una casa más bonita, un auto, comodidad, vestido, calzado, una educación de excelencia para sus hijos, para sus hijas. ¿Y dónde está Cristo? Viendo, hermanos, este mundo, estamos iniciando una recta, hermanos, con el mes escolar, ¿no es así? ¿Cuánto gastan los padres, hermanos? 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 pesos. Hermano, hermana, ese es un cristiano moderno, que trata de proveer y dar lo mejor a sus hijos. Y es increíble, hermanos, es increíble que no tengamos ni siquiera, hermanos, para poder comprar un tratado bíblico que a lo mejor le salen 3, 5 pesos y poderlo compartir con alguien que necesita desesperadamente a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque para nosotros hay cosas mucho más importantes que Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba hablando esta parábola, Él estaba haciéndonos ver, hermanos, cuál es la verdadera necesidad que el hombre tiene, hermanos, que es el perdón de sus pecados, salvación, hermanos, y dejar a un lado las cosas banales. Quiero que vayan conmigo, hermanos, rápidamente a Números. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10, hermanos. Hemos estado enseñando, hermanos, acerca del libro de Números. Y aquí, hermanos, pudiéramos resumir lo que aconteció con el pueblo de Israel. Y podemos aprender de ello, hermanos, muchas cosas. Dice la Escritura, hermanos, en la primera carta a los Corintios, versículo 6 en adelante, dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué fue lo que hizo y qué es lo que pensó, hermanos, el hombre rico? Come, bebe, goza, descansa. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes, hermanos? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como ejemplos, hermanos. Siempre solemos, hermanos, juzgar, criticar al pueblo, a la nación de Dios, a su pueblo escogido, hermano, a la nación de Israel. Pero ellos tuvieron que pasar, hermanos, por un proceso, hermanos, para que nosotros en ese proceso hoy aprendamos a cómo vivir. Hermanos, ¿sabemos vivir? Verdaderamente, hermanos, ¿sabemos vivir? No hemos aprendido, hermanos, a vivir. Si supiéramos vivir, hermanos, nuestra vida cristiana, déjeme decirle, hermanos, en esta iglesia y en todas las iglesias estuvieran abarrotadas, hermanos, con sed y hambre de la palabra de Dios. Pero hoy hay más sed y hambre de tacos en el mundo. Ir a una plaza comercial, disfrutar con la familia, sin Cristo, obviamente. ¿Ha agarrado usted a su hijo? A los que tenemos hijos, a ver quién tiene hijos. Los que son chiquitos. Cuando usted lo agarra de la mano y dice, vamos a la iglesia, y el niño, vámonos, porque usted sabe que es lo correcto. Cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, hermanos, y perdón por el mal ejemplo, queremos arrastrar a Jesucristo con nosotros a lo que no es debido, hermanos. Obviamente a Jesucristo no va a andar así, hermanos. Él simplemente te suelta, ok, vamos. Nosotros sabemos, hermanos, que hay cosas más importantes. Santidad y fidelidad, hermanos, para la iglesia y para el siervo del Señor, hermanos. Quiero que vayan conmigo a Timoteo, por favor. La codicia, hermanos, un deseo desmedido, un deseo por el cual, hermanos, nos afanamos y anhelamos, hermanos, sin llegar realmente a saciar los apetitos de nuestra desmesurada carne, hermanos. Primera de Timoteo 6, hermanos. Por eso yo les decía que si sabemos vivir la vida. Dice aquí, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 6, hermanos, en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El creyente debe de aprender a vivir la vida cristiana con el versículo 8, hermanos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, hermano. Por eso es que la iglesia sufre de santidad, hermanos. Por eso es que la iglesia sufre de fidelidad, hermanos. Por eso es que los siervos sufren de santidad y de fidelidad, hermanos. Porque no han aprendido, hermanos, a vivir con sustento y abrigo, hermanos. Damos gracias por el techo que tenemos. Das gracias por tus zapatos rotos. Das gracias por tus zapatos fuera de moda. Tu ropa fuera de moda. Tienes que ponerte las camisas de los 80, ¿verdad? Porque pues, en aquel entonces, ¿verdad? Aquí en México todavía el dinero rendía, pero pues cuando llegó Miguel de la Madrid, ¿verdad? Ahí se acabó. Y de ahí, en decadencia, decadencia. El cristiano no debe de estar preocupado, hermano, por lo que tiene, hermano. El cristiano debe de estar preocupado por lo que ha de tener. ¿Sí me escuchó? Por lo que ha de tener. No aquí, hermanos, allá.
Señor Jesucristo, hermanos, fue tan claro, hermanos, tan claro, cuando Él se expresó. Vaya conmigo a Juan, por favor. Evangelio según San Juan, hermanos. Capítulo 17, hermanos. Versículo 15, 16 y 17, hermanos. ¿Lo tiene? Amén. Lo podemos leer juntos, hermanos. Amén. A ver, vamos a leer. Juan 17, 15 y 16 y 17. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A veces, hermanos, miramos el mundo, cómo se pierden sus desenfrenos, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Vemos, hermanos, los hechos de este mundo perverso, y nuestro corazón, nuestras entrañas, nuestras fibras en nuestro corazón, hermanos, se estremecen y se sacuden, y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Y quisiéramos, hermanos, partir. Señor, ven. El mismo Señor Jesucristo dijo: te ruego, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos del mal, de lo que hay en este sistema mundano. Y por si fuera poco, el mismo Señor Jesucristo dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué necesita un siervo de Dios? ¿Qué necesita la iglesia, hermanos, para no afanarse y pensar en cosas mucho más importantes? La palabra, hermanos. La palabra de Dios, hermanos. Amén. Jesucristo mismo dijo en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. ¿Libres de qué, hermanos? De todo este perverso mundo, hermanos. Vemos al vecino, vemos al amigo, vemos al compañero. Hermanos, a veces esto también sucede entre siervos de Dios, hermanos. Vemos iglesias cómo van prosperando y nos afanamos. Queremos tener lo que aquellos tienen. Queremos vivir como ellos viven. Y no es así, hermanos. El mismo Señor, inspirado a Timoteo por el Espíritu Santo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Hermano, no tengo un cinturón, nada más tengo un mecate en mi pantalón. Alégrate. Amén. ¿Tienes cintura? ¿Puedes caminar para llevar tu pantalón amarrado con mecate? Hay gente que no puede caminar, hermano. Hay algo, hermanos, aún más interesante en esto. Vaya conmigo, por favor. Ageo, Antiguo Testamento, hermanos. Habacuc, perdón. Sí existe el libro. Ay, Señor, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a calzar? ¿Qué vamos a hacer? Hay un canto inspirado en esto que les voy a leer. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque los montes se echaren al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. El cristiano no se debe de alegrar por la vista, hermano. Nuestros ojos tienen que ser espirituales. Amén. En Habacuc, hermanos, capítulo número 3, versículo 17, hermanos. En adelante.
No le voy a decir de qué se trata todo este libro, de profeta menor. Pero el nombre de Habacuc, hermano, significa el que se abraza. El que se abraza de dónde y a dónde y en qué. De la voluntad de Dios, hermano. De la fidelidad de Dios. De sus promesas, de su esperanza. Y como iglesia, hermanos, en este nuevo aniversario, hermano, lo que la iglesia Maranata necesita es abrazarse de Dios, hermano. Dice aquí la escritura, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, hermanos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y mis alturas me hace andar, dice ahí. Con todo, hermanos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿No hay para los frijoles? Hay nada más para las tortillas, porque los frijoles ya están caros. ¿Nos gozamos, hermanos? ¿O refunfuñamos? Habacuc sabía esto. Estaba en un tiempo de crisis, hermanos. Tiempo de guerra, hermanos, donde había mucha escasez. Hermanos, ¿no es cierto que nuestro país, nuestra amada patria, hermanos, está pasando por crisis? ¿Nos podemos gozar? Señor, aunque no haya, tú eres mi fortaleza y yo me he de gozar en ti. Hermanos, como congregación, como iglesia, tenemos muchas comodidades. Demasiadas comodidades. La verdad, Mire, además, qué bonito. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando era joven, iba a un lugar, hermanos, allá por Traviscoya, un lugar llamado La Peineta, hermanos. El edificio, hermanos, era una cabañita, hermanos, de puro palo, hermanos, y de palma el techo. Los hermanos, para poder llegar al servicio, hermanos, tenían que caminar más de 3 kilómetros a pie. Algunos no tenían zapatos, pero llegaban. Un calor, hermanos, terrible. El lugar se llamaba Monte de los Olivos, así le pusimos. Tenemos sillas, un edificio, un techo, medios electrónicos, un lugar, hermanos, donde pueda reposar la bendita palabra de Dios. Hay lugares donde no tienen nada, hermano, donde a veces el predicador, hermanos, simplemente, tiene que estar parado tomando la Biblia, hermanos, en guacales, hermanos, en cajas de madera, o simplemente en el suelo, en tierra. Somos ricos, amén. Amén. Ustedes son una iglesia rica. Amén. Primeramente, hermanos, porque tienen a Dios, amén, a Cristo en sus vidas. Segundo, hermanos, porque tienen un hombre fiel, un varón fiel, hermanos. Amén. Y hermano, tú eres rico. Amén. Tú tienes una iglesia fiel. Amén. Eres rico, hermano. Hay cosas mucho más importantes, hermanos, en qué pensar. Amén. Santidad y fidelidad, hermanos. Dos ingredientes. Santidad y fidelidad. Repítalo conmigo. Santidad y fidelidad. Santidad y fidelidad. ¿Quién se lo aprendió? Quiero terminar, hermanos. Vaya conmigo, Mateo. Yo sé que son muy conocidos estos pasajes, hermanos. Y yo sé que usted, hasta cierto modo, hermanos, lo puede repasar, hermanos, y lo dice de memoria. Pero qué diferencia, hermanos, es cuando nosotros los aplicamos en nuestras vidas.
se nos olvidan. ¿No es así? Es como el universitario sale de la universidad y ahora tiene que poner en práctica, lo que obtuvo por parte de sus maestros, su conocimiento. Ahora lo tiene que llevar a la práctica. La vida del creyente, hermanos, tiene que ser puesta en práctica, en santidad y fidelidad. Dice aquí Mateo, hermanos, capítulo número 6, hermanos, versículo 19, 20 y 21, y de ahí me voy a pasar a otro pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Después nos pasamos, hermanos, al versículo 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué tipo de riquezas buscamos? ¿Cuántos libros cristianos, hermano, tienes en tu casa? ¿Cuántas Biblias de estudio tienes en tu casa, hermano? ¿Cuánta folletería tienes en tu casa? ¿Cuánta buena música cristiana tienes en tu casa? Si los cuentas con todos los dedos de tu mano, déjame decirte que probablemente tú eres una persona pobre en Cristo. Pero si el número sobrepasa los dedos de tu mano, déjame decirte que eres rico. Porque te estás ocupando en cosas que realmente valen la pena. Decía el Señor Jesucristo, hermanos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ay, hermano, entonces quiere decir que en el versículo 26 ya la hice, porque como habla de los pajaritos, pues yo me voy a quedar quieto. No, hermano, mire lo que dice aquí: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermano, dice las aves ¿de dónde? Del cielo. No dice de la tierra, ¿verdad? A ver, ¿las aves de dónde? Del cielo. Las aves del cielo. Medios de locomoción, hermanos, son sus ¿qué? Alas. Sus alas. ¿Para qué servirán sus alas? Para volar. Las aves tienen que migrar, tienen que volar para buscar ¿qué, hermanos? No son pollos. Aquí no está hablando de pollos o de gallinas o de totoles, ni de avestruces. Está hablando de aves, hermanos, que tienen que volar, hermanos, buscar el alimento, porque Dios ya lo tiene preparado, hermanos. Pero sin afán, hermanos, porque el afán, hermanos, hace que perdamos santidad y fidelidad. Dice la Escritura, y termino leyéndolo. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Leamos, hermanos, por favor, el versículo 31, 32, 33 y 34. Hermano Genaro, si quieres pasar, por favor. Vamos a leerlo, hermano. Dice así: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cerremos nuestros ojos, hermanos, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Nadie mirando, hermano, nadie hablando.
a tomar un minuto para orar, hermanos. Hay cosas, hermanos, más importantes. Hay cosas más importantes. Déjame hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué ha sido más importante para usted? ¿Qué ha sido más importante para usted? ¿Lo material? ¿Lo material? ¿Qué ha sido más importante para usted, hermano, hermana? ¿El quehacer? ¿Qué ha sido más importante? ¿Su propia vida? ¿Sus propios deseos? ¿Lo que usted quiera? ¿O lo que Dios quiere? ¿Qué ha sido más importante en su vida, hermano, hermana? Mire, Dios nos habló en esta mañana y Él nos quiere decir que Dios nos ofrece un trabajo en el cual la paga no es en este mundo, es allá en el cielo. Pero también el mundo, también Satanás nos está ofreciendo un trabajo en este mundo, con aspiraciones de un mejor sueldo, con aspiraciones de una mejor vivienda, con aspiraciones de un mejor auto, libre de deudas. Pero, hermano, hermana, ¿qué va a ser más importante para usted? ¿Qué va a ser más importante para usted? Yo le invito a que se arrodille ahí en su lugar, todos orando. Si quiere arrodillar, arrodíllese, si no así puesto de pie, pero hable con Dios, dígale: Señor, a lo mejor, Señor, yo no he sido tan fiel, a lo mejor, Señor, yo no le he dado la importancia que merece tu palabra, a lo mejor, Señor, ha sido más importante este mundo, los deseos de este mundo, la provisión de este mundo. Señor, perdóname. O usted puede orar: Señor, ayúdame, Señor, a que nunca mi vista se desvíe de lo que es verdaderamente importante, a que mis deseos no se desvíen de lo que en realidad importa en esta vida. Señor, ayúdame. Pídale perdón a Dios, hermanos, si usted ha fallado en su importancia. O pídale que le ayude a seguir dándole esa importancia que merece. Hay cosas más importantes, hermanos. El dinero no hace la felicidad. El dinero no hace la felicidad. La compra hecha ya. Déjeme hacerle otra pregunta. Tal vez usted nos está acompañando, pero tal vez usted dice: yo no sé a dónde voy a ir después de morir. Yo no sé si me voy a ir al cielo, o yo no sé si tenga que irme al infierno. Yo no sé, no estoy seguro, no sé a dónde vaya a ir mi alma después de morir. Queremos orar por usted, queremos ayudarle. Alguien levantaría su mano diciendo: yo no sé a dónde voy a ir después de morir. ¿Hay alguien así que reconozca su condición y que diga: yo no sé, yo no sé, yo no sé si me voy a ir al cielo, yo no sé si me voy a ir al infierno, no estoy seguro de mi salvación? ¿Alguien así que levante su mano? Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites cumplir 2 años en este lugar. No somos la iglesia perfecta, Señor.
a veces hemos fallado. Pero rogamos, Padre, de tu bendición en este día. Queremos, Padre, que como iglesia, que como familia, individualmente, queremos, Señor, que lo más importante en nuestra vida pueda ser tu palabra, pueda ser tu voluntad, pueda ser, Padre, lo espiritual. Ayúdanos a vencer nuestras tentaciones, nuestros deseos, a hacer a un lado, Padre, los deseos de este mundo, lo que este mundo nos ofrece. Ayúdanos a siempre elegir lo eterno y no lo temporal. Gracias por este mensaje, Padre. Permite que esta semilla dé fruto, Señor, en nuestros corazones. Que Satanás no la arrebate, Padre. Ayúdanos a ser oidores y también hacedores de